Hola a todos. Hoy quiero hablaros del bullying, del acoso escolar, como se decía en mis tiempos. Y quiero comenzar contándoos una historia personal, algo que sufrí yo en mis carnes cuando tenía unos 9 años. Yo iba a un colegio donde comía y pasaba prácticamente el día entero. Era como estar interno, pero con la libertad condicional. Iba a dormir a mi casa. Bueno, a las 5 acababa la clase y iba a casa a merendar y demás. Por lo tanto, para ir al colegio que estaba a las afueras de la ciudad, pues tenía que ir en autobús. Iba en un autobús y todo iba bien. Hasta que un tío de los mayores la tomó conmigo y empezó a cogerle el gusto a eso de pegarme. Básicamente el tío se ponía en plan imbécil y me abofeteaba y me intimidaba. Por fortuna, yo vivía en otra época, así que cuando llegué a mi casa, llorando, se lo dije a mi madre habló con el director. El director fue al autobús y le dijo al chico que como volviera a pasar eso, como se volviera a repetir aquello, iba a ir y tomaría medidas. A continuación, al siguiente día, ¿qué hizo el matón? Pues el matón me pegó un bofetón, me insultó, me amenazó, porque me había chivado, porque había avisado al director, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo digo una cosa, yo era súper tímido, ¿eh? En esa época era súper tímido y un tipo con algunos problemas para relacionarme. Fui llorando al despacho del director porque el director me dijo, este es mi despacho, si vuelve a pasar hablas conmigo, y se lo dije al director. El director se enfadó muchísimo, se fue al autobús, le dio 2 bofetones al matón y el matón no volvió a tocarme. Evidentemente era en otra época. Hoy en día un profesor le da 2 bofetones, pero bofetones, ¿eh? De los que te pita el oído a un matón y ese profesor pierde su trabajo o algo peor. La verdad que es una pena porque eran buenos tiempos porque aquello se acabó. Eso sí, para mí no se acabó la cosa. El matón me cogió bastante odio. Y no se acabó ahí su venganza. El tipo tramó un plan de venganza malévolo que básicamente lo que hizo fue un amigo suyo, un amigo del matón, tenía un hermano de mi edad y entonces organizaron una pelea entre el otro niño y yo. Me acuerdo de la pelea porque el otro niño era de mis amigos. O sea que... Y fue una pelea de niños donde no me hice daño. Lo que sí recuerdo que intentaba cogerlo del pelo y el tío tenía el pelo súper cortito y no había forma de engancharlo. Y yo recuerdo que con mis 9 añitos pensé, qué práctico es tener el pelo corto, como sale en Walking Dead. Bueno, no fue una experiencia traumática, es decir, no voy a contar aquí cosas que hoy en día hay gente, yo sé que hay gente que está sufriendo bastante por esto. En la iglesia, en iglesias que he estado y amigos que tengo han sufrido, han sido víctimas del acoso. Tengo un buen amigo, un muy querido amigo, que no solo sufrió víctima del acoso, o sea, no solo le pegaban en su instituto, sino que venían de otros institutos a buscarle para pegarle. Es decir, la gente es tan cruel que era una especie de diversión juntarse de otros institutos que no lo conocían de nada para simplemente pegarle. Esto hace que uno se pregunte qué es lo que ha pasado. La Biblia habla del aumento de maldad, que conforme va pasando el tiempo la maldad va aumentando. Y yo no sé si es eso que dice la Biblia o simplemente las condiciones o qué. Sospecho que van por ahí los tiros. Pero cuando hablaba con una de mis hermanas, que es psicóloga, que además tiene un canal de YouTube que se llama Anchic, ella me decía, habla de las redes sociales, porque por desgracia, y es verdad, todo el tema del acoso escolar, está empeorando por culpa de las redes sociales. Es decir, la gente se anima unos a otros y por medio del lenguaje terminan atacando a otros. Una cosa que debéis de tener mucho cuidado. A veces no le damos importancia a lo que decimos, pero lo que decimos tiene mucha importancia porque nuestras palabras se terminan volviendo acciones. Por ejemplo, si empiezas a hablar de pegarle una paliza de muerte a otro, de las palabras a los hechos hay muy poca diferencia.
La Biblia dice, el Señor Jesús dice que los malos pensamientos salen del interior de las personas. No es lo que hacemos, es lo que somos. Por cierto, también es lo que vemos. En YouTube, es curioso, en YouTube no censuran, o sea, censuran los vídeos donde hay sexo y desnudos, pero no se censura en YouTube los vídeos donde hay palizas. Y el contenido de violencia es horrible. Lo que ves te afecta. Si tú disfrutas, por ejemplo, con películas como Saw, ¿no? S-A-W, donde torturan a la gente y dices, no, pues solo es una película, es solo me río, yo sé que no es verdad. Si tú disfrutas viendo cómo alguien le pega una paliza a otro, tú estás participando de eso que está ocurriendo. O, por ejemplo, si en tu colegio hay alguien que está abusando de otro y hay un montón de gente que solo está mirando, que en realidad están disfrutando, todos son tan culpables como los que están mirando. Debemos de tener mucho cuidado con las cosas que compartimos en redes sociales porque podemos ser partícipes del acoso. Los acosadores son dos, el matón y los que miran. Estos dos son los que están acosando. Los que miran y no hacen nada son igual de culpables que el matón. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? En Finlandia, una de las formas que tienen de tratar el bullying es, en lugar de hablar con el matón, hablan con toda la clase. Y se dialoga. Mirad, chicos, ha pasado esto, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que vosotros podéis hacer algo por pararlo? El matón es un cobarde, y el matón siempre se esconde detrás del silencio de los demás y detrás de la cobardía de los demás. Por lo tanto, el acoso escolar es un problema que nos afecta a todos, a los que miramos en silencio y los que no hacemos nada. Hay que hacer algo. Si tú eres testigo de un episodio de acoso, que puede ser desprecio, maltrato, insultos, tu obligación moral y delante de Dios es hablar con los profesores, con los padres y con la policía para ponerle fin a esto. El matón es un cobarde y en el momento que sabe que hay gente que en lugar de ver y disfrutar van a tomar medidas, se echa para atrás. No podemos permitir esto. Si tú estás siendo víctima de acoso, tengo varios consejos para ti. El primero es que el silencio no te hace ningún bien. Callarte y vivir en silencio el maltrato va a terminar haciéndote mucho más daño. Por lo tanto, no es ser cobarde. No es ser cobarde. El cobarde es el que te pega, no tú. Por lo tanto, habla. Habla, pero no hables con tu mejor amiguito. Habla con un adulto. Habla con un policía. Sabéis que la Policía Nacional tiene teléfonos específicos para el tema del acoso escolar. Si los profesores no te hacen caso, habla con tus padres, id a comisaría. Presentad una denuncia. No se puede tolerar esto. La Biblia tiene... ¿Sabéis que la Biblia habla del acoso? Sí, la Biblia habla del acoso y dice cosas como esta. Abre tu boca. Abre tu boca, no te quedes callado. Abre tu boca. Juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Abre tu boca. Lo primero es no te quedes callado. El silencio te hace cómplice y culpable y algún día te vas a presentar delante de Dios y vas a dar cuentas por ser de la multitud silenciosa. Sé valiente y abre tu boca y defiende a aquellos que no se pueden defender. Proverbios 31:9. Defiende a aquellos que no tienen voz para defenderse. El cristianismo siempre ha sido una... iba a decir una religión, pero el cristianismo es mucho más que una religión. Las convicciones cristianas siempre han estado detrás de la lucha contra la esclavitud y de la lucha a favor de los derechos civiles. Todo el mundo admira mucho a Martin Luther King. Martin Luther King fue un pastor protestante y fue una persona que luchó por los derechos de los que estaban afligidos, de los que no tenían voz. Así que yo creo que todos los que estáis viendo, aunque tú no seas víctima del acoso, tienes parte en ser la solución al acoso. Y una cosita más, si eres víctima del acoso, seguramente te queden heridas emocionales, heridas en tu alma, heridas en tu mente. No permitas que sean otros los que te definen.
No permitas que las mentiras y los insultos de otros sean los que definan quién eres tú. Quién eres tú está definido en la Biblia, la palabra de Dios. Tú eres una persona que llevas la imagen de Dios. Cuando Dios te creó, Él puso su imagen en ti. Por eso la Biblia es totalmente contraria al asesinato. Porque cuando alguien asesina o cuando alguien desprecia o maltrata a un ser humano, está insultando la imagen de Dios. Y no podemos permitir eso. No permites que nadie dañe la imagen de Dios en ti. Tú has sido creado por Dios, amado, deseado y respetado. Que nada ni nadie cambien lo que tú eres y lo que Dios dice que tú eres. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo, porque tanto nos amó que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo de Dios ha venido a este mundo para tener contacto con personas como tú y como yo. El mayor valor que nos puede dar nadie es que Jesús se haya acercado a nosotros y haya hablado precisamente con las personas más explotadas, con las personas más atacadas. En una ocasión el Señor Jesús le trajeron a una chica a la que le hacían bullying, una chica a la que estaban acosando. La chica había cometido un error. La chica había tenido relaciones fuera del matrimonio y los religiosos de la época estaban hablando de matarla. Acoso. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Podía haber dicho, bueno, estas cosas la ley no la permite. No. Jesús enfrentó a los matones. Era solo uno. Uno frente a todos los matones, pero se enfrentó a ellos. Los cayó, levantó a la chica a la que estaban acosando y la animó a que pusiera en orden su vida con Dios. La restauró enfrentando a los matones y animándola a obedecer a Dios y a vivir una vida diferente. Y yo creo que Dios nos invita a seguir su ejemplo, a imitarle a Él, a enfrentar a los matones y a ayudar a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Mi nombre es Julio y mi correo es julio@estudios-bíblicos.org. Si te gustó este vídeo, dale a like, y si quieres hablar de otros temas o que hable de otros temas, escríbeme y hablaremos de eso. Gracias por ver este vídeo y hasta pronto.